Estamos listas, querida comunidad. Hemos llegado a nuestra cuarta charla interactiva de este mes de marzo, en donde sostuvimos cuatro temas que pueden aportarte valor y acompañarte en el desafío de la crianza. Soy May, tu psicoorientadora, fundadora de esta comunidad, con una intención clara y convencida que si nosotras como madres, mujeres, dadoras de vida, sanamos nuestras heridas emocionales, comenzamos a reprogramar hábitos conductuales, podemos acompañar a nuestros hijos en la crianza desde la coherencia, desde esa alineación con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y el tema de hoy está potente porque comienzo con esta frase. Mamá, lo que tú callas, tu hijo lo grita. Y aquí es bien importante que pares y te detengas y sientas en tu cuerpo esta frase. Porque muchas veces la conducta de tu hijo no es el problema, es el resultado de algo que no se ha querido atender ni mirar, quizás por desconocimiento o quizás porque ni siquiera lo has notado. Y tu hijo es el que expresa lo que el sistema familiar aún no ha resuelto. Eso es lo que me he encontrado durante 2 décadas en cada consulta. La conducta de tu hijo no es por maldad, la conducta de tu hijo no es rebeldía. La conducta de tu hijo es un cuerpo, un sistema nervioso que busca equilibrio. Y aquí te preguntarás, ¿qué significa eso de lo que yo callo, mi hijo lo grita? Lo que callas, mamá, puede ser un conflicto no resuelto en la pareja, puede ser enojos acumulados, puede ser un cansancio crónico, puede ser falta de límites propios que te dificulta ponerle límites a tus hijos. Puede ser una culpa constante que no te permite disfrutar de la crianza desde un lugar amoroso, genuino, de juego y desde esa mirada de acompañar a tu hijo a ser desde el ser un ser humano feliz, porque a eso vino a la tierra. Puede ser inseguridades, puede ser miedo a confrontar esos miedos, porque cuando la madre calla para evitar el conflicto, el niño grita para exponer tensión. Cuando la madre se traga su enojo, el niño lo actúa. Y cuando la madre no pone límites en su vida, el niño desafía los límites. Y aquí es donde está la incoherencia invisible. Porque alinear nuestros valores significa estar en coherencia. Y aquí te voy a dar ejemplos que los notemos. No te voy a hablar de perfección, es para que lo notes. No te voy a hablar ni te voy a decir que May en su rol de mamá lo hizo perfecto. Tuve muchas incoherencias que a lo largo de mi propio proceso pude notar y darme cuenta el daño inconsciente. Y por eso tú estás aquí para hacerte
consciente, porque nuestros hijos copian lo que ven de nosotros, no lo que le decimos. Entonces es importante que tú seas ese modelo coherente entre lo que piensas, dices y haces. Y aquí es donde te traigo estos ejemplos puntuales para que vayamos a aterrizar. Si dices, en esta casa se respeta o el respeto es uno de los valores más importantes en esta casa, pero entonces tú toleras faltas de respeto en tu relación de pareja, no estás siendo coherente o tú pides respeto de tu hijo, pero tú a él no lo respetas, evidentemente esta es una ley de causa y efecto. Otro de los ejemplos, si dices no grites, pero tú explotas cuando estás saturada, tu hijo está aprendiendo incoherencia. Si tú dices que los hijos aprenden valores, pero tú no pones en práctica esos valores, pues tu hijo está aprendiendo a ser incoherente. Si tú te desregulas, explotas, tu hijo está aprendiendo desregulación. Entonces, los niños no aprenden los valores así porque sí. Los niños aprenden de los patrones repetidos, de los patrones repetidos, de las conductas visibles y copiadas de yo mamá, yo papá, de las figuras de autoridad. Y aquí va esta pregunta, ¿por qué callamos? Quizás callamos porque tenemos miedo de perder el amor. Quizás callamos porque tenemos miedo de confrontar una realidad que va a doler. O callamos porque nos enseñaron a aguantar. Nos enseñaron que el conflicto es peligroso y que es mejor no confrontar. Pero quiero que escuches esta frase y que notes qué sensaciones despiertan en tu cuerpo físico. ¿Sabías que el silencio emocional no protege? ¿Sabías que ese silencio emocional lo que hace es causar desregulación en las emociones? Y los niños, nuestros hijos, absorben toda esa desregulación porque tenemos algo que se llaman las neuronas espejos. Y aunque tú no lo hables, eso se siente y es neurociencia. Recuerda, tenlo presente, antes de educar, nosotros transmitimos todo, absolutamente todo. Por eso nuestro hogar debe ser ese hogar curativo, amoroso, en donde exista el respeto, en donde exista esa comunicación honesta y en donde exista la reparación. Y si no sabes cómo hacerlo, se aprende, si es posible. Por eso existe esta comunidad. Por eso May está generando a este movimiento para que tu mujer, tu mamá, que eres dadora de vida, comiences a sostenerte tú, a sanarte tú, a regularte tú, para que entonces puedas acompañar a tu hijo. Porque es un acompañamiento en esta experiencia humana, lo que hacemos nosotros como madre. Al final,
Llega una etapa de la vida en donde el ave vuela del nido y él va a usar las herramientas que tú les hayas enseñado para enfrentar la vida. No quiere decir que tengamos que sostenerlo para liberarlos de heridas, de conocimientos, de experiencias. No quiere decir eso, quiere decir de que le demos esas raíces tan sólidas que por encima de las adversidades, y me muevo así como un árbol, por encima de todos los movimientos que puedan haber en su vida, vuelva a mantenerse firme porque le diste esas bases sólidas que son valores. Así que enfócate en darle raíz a tus hijos porque allí es donde se construyen los cimientos. Y aquí pues te hablo del cambio de paradigma. Alinear valores no es ser perfectos, no. Alinear valores es revisar en qué estoy siendo incoherente. Preguntarte hoy, ¿estoy viviendo lo que le pido yo a mi hijo? Le estoy pidiendo a mi hijo que respete, pero lo estoy respetando. Le estoy pidiendo a mi hijo que se duerma temprano y yo aplico el hábito de dormirme temprano. Le estoy pidiendo a mi hijo que sea ordenado y yo soy desordenada. Son ejemplos de la vida cotidiana. Y otra pregunta importante, ¿estoy modelando lo que quiero cosechar? Porque aquí entra esta frase, a ver si la has escuchado. Lo que siembras, cosecharás. Y es la ley de causa y efecto. Porque lo que estés sembrando hoy, lo cosecharás en unos años. Tienes que pensar que la crianza es así como la semilla del bambú, que tú la siembras y que se demora un montón de tiempo para salir, como 6 años muestra la historia del bambú. Pero cuando crece, crece alto y no se rompe nunca. Entonces piensa en la crianza de esa manera, porque tu hijo va a ser ese reflejo, no de tu discurso, no, sino de tu práctica diaria. Que tú puedas verte en ese espejo luego es totalmente revelador. Entonces, hagamos algo práctico el día de hoy. Elige, pequeñita, una microacción. Elige una incoherencia que tengas esta semana. Por ejemplo, si pides respeto, empieza por hablar con respeto, incluso cuando estés cansada. A veces se nos sale, vete, vete, no quiero hablar, ay, echa para allá. Comienza a hablarle a tu hijo desde el respeto, aunque estés agotada, aunque estés cansada. Comienza a regular tus emociones y decirle a tu hijo cuando requieres espacio y no puedes hablar. Comienza a parar si tu hijo se desregula, a mantenerte tú en equilibrio, parar y mantenerte firme y decirle a tu hijo que en ese momento no vas a seguir hablando con él hasta que él no baje el tono y te respete y te retiras sin tomártelo personal, pero manteniéndote firme. Empieza por ti, porque si a tu hijo le pides orden, empieza por ordenar un espacio mínimo. Porque si tú a tu hijo tú le pides que no use el celular, comienza tú a dejar ese celular a un lado cuando estés conversando con tu hijo, dándole esa presencia. Muchas de las cosas que me encuentro en las citas, pero es que ella me regaña por el celular y ella pasa todo el día con el celular. Cucú, imagínense. Y por eso es que se llaman incoherencias invisibles. No las notamos, pero nuestros hijos sí, totalmente lo notan. Recuerda, usa estímulos visuales. Pon tu tarjetica. Soy
ejemplo antes que discurso. Soy ejemplo antes que discurso. Mi hijo no va a hacer lo que yo diga, mi hijo va a hacer lo que yo haga en actuación, el modelado. Ponlo donde lo veas. Siempre te voy a dar esa recomendación porque requerimos tener esos recordatorios. Son claves visuales importantes que nos traen al presente, al aquí y a la hora. Y recuérdate siempre de manera amorosa. Sea amorosa y compasiva contigo, recordándote que estás aprendiendo a vivir lo que enseñas, estás aprendiendo a hacerlo diferente, estás aprendiendo y hazle saber a tu hijo tu vulnerabilidad, ábrele tu corazón y hazle saber a tu hijo que quieres entenderlo y que estás aprendiendo para poder guiarlo de la mejor manera, porque no nos las sabemos todas, no somos perfectas, nos equivocamos, pero podemos reparar y conectar con ellos a través de ese amor incondicional. Y aquí pues te hago esta invitación. Si sientes que te cuesta profundamente sostener la coherencia, si sientes que no sabes cómo lo deberías hacer, que por más que lo intentas, escuchas podcast, lees el libro y no lo logras, y si sigues repitiendo el patrón que te prometiste no repetir, pues te voy a contar que eso no se resuelve con pura voluntad. No, hay que regular el sistema nervioso, hay que sanar heridas emocionales. Entonces, esto requiere de un acompañamiento más profundo. Y aquí es donde te invito a mi programa de madres. Sánate, sanar tu historia, activar tu conciencia, aprender a nutrir el vínculo, alinear esos valores para que desde ese lugar puedas transformar la crianza. May abrirá puertas en este mes de marzo para el programa Sánate. Escríbeme, mándame un mensaje. Sánate arranca mes de marzo. Escríbeme y te comparto toda la información, porque May te acompaña a revisar tu historia, a revisar tus valores y cómo alinearlos en la crianza, y no desde el juicio, sino desde el amor y desde la conciencia, y sobre todo desde tu propia autocompasión. Y vamos cerrando. Para mí ha sido un gusto acompañarte. Lo que callas, tu hijo lo grita, no como castigo, sino como espejo, recuérdalo. Y la crianza es transformación. Y esta transformación no es de tus hijos, es de nosotras primero. Y cuando nosotros nos alineamos, cuando nosotros alineamos nuestros valores, la conducta de tu hijo cambia sin gritar.